Imagina que llega el mes de junio y en lugar de sol y calor, cae la nieve. Imagina que el cielo de día se vuelve de un extraño color anaranjado y que el sol es una mancha pálida que apenas calienta. Imagina que una niebla seca y perpetua se asienta sobre el mundo, trayendo consigo oscuridad, fracaso en las cosechas, hambruna y desesperación. Esto no es el guión de una película apocalíptica. Esto sucedió. Fue el año 1816, el año en que el verano fue robado. Bienvenidos a Curio Bitácora. Hoy registramos en nuestro diario uno de los eventos climáticos más extraños y devastadores de la historia moderna, un misterio global que nadie en su época pudo explicar, y que, en medio del caos, dio a luz al monstruo más famoso de todos los tiempos. Nuestra crónica comienza, no en un lugar, sino en todas partes a la vez. El año 1816 se presentaba como cualquier otro. La gente esperaba el calor de la primavera y la promesa del verano. Pero algo andaba terriblemente mal. En Norteamérica, la primavera fue inusualmente fría, pero en junio, el caos se desató. Nevadas y heladas severas azotaron Nueva Inglaterra y el este de Canadá. Los granjeros se despertaron para ver sus campos, listos para la cosecha, cubiertos por un manto blanco y mortal. Los pájaros caían muertos de los árboles, congelados en pleno mes de junio. En Europa, el escenario era diferente, pero igualmente desolador. El continente se sumió en un estado de tormenta perpetua. Lluvias incesantes y heladas provocaron inundaciones catastróficas. Los ríos se desbordaron, las cosechas de trigo y patata se pudrieron en los campos. El precio del grano se disparó. La hambruna se extendió por Suiza, Alemania, Irlanda. Hubo disturbios por el pan, desesperación y un sentimiento generalizado de que el mundo, tal y como lo conocían, estaba llegando a su fin. La gente miraba a los cielos de pesadilla y se preguntaba si era un castigo divino. En Asia, el patrón climático también se rompió. Los monzones en la India fueron interrumpidos, provocando una sequía devastadora seguida de inundaciones tardías. Este caos agrícola no solo trajo hambre, sino que ayudó a que una nueva cepa de la bacteria del cólera prosperara y se extendiera por el mundo, causando la primera gran pandemia de cólera. Oscuridad, frío, nieve en verano, hambruna, enfermedad. El planeta entero parecía estar enfermo y nadie sabía por qué. Pero es en este escenario de oscuridad y desesperanza global donde nuestra historia toma un giro inesperado y fascinante. Nos trasladamos a la villa Diodati, a orillas del lago Le Mans, en Suiza. Allí, atrapados por el verano más frío y lluvioso que se recordaba, se encontraba un grupo de jóvenes amigos ingleses. El poeta Percy Shelley, su futura esposa Mary Godwin, quien pasaría a la historia como Mary Shelley, el carismático y escandaloso Lord Byron y su médico personal, John Polidori. Esperaban un verano idílico de paseos y navegación. En su lugar, se encontraron encerrados día tras día, viendo la lluvia incesante golpear las ventanas, con el cielo perpetuamente oscuro y tormentoso. Para combatir el aburrimiento, pasaban las noches leyendo cuentos de fantasmas alemanes. Fue entonces cuando Lord Byron lanzó un desafío. Cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas. Esa noche, en medio de la penumbra de aquel verano robado, se plantaron las semillas de la oscuridad literaria. John Polidori escribió un relato corto titulado El vampiro, que se convertiría en la inspiración fundamental para toda la literatura de vampiros posterior, incluyendo el Drácula de Bram Stoker. Pero fue Mary Shelley, de tan solo 18 años, quien tuvo la visión más poderosa. Durante días luchó por encontrar una idea, hasta que una noche, tras una conversación sobre los experimentos científicos de la época y el galvanismo, la idea de reanimar la materia muerta con electricidad tuvo una pesadilla. Soñó, en sus propias palabras, con un pálido estudiante de artes impías, arrodillado junto a la cosa que había ensamblado. Vio el odioso fantasma de un hombre estirado, que luego, por obra de algún motor poderoso, muestra signos de vida y se agita con un movimiento torpe y semivivo. El horror de su visión la dejó sin aliento. Había encontrado su historia. En la oscuridad de la villa Diodati, durante el verano que nunca fue, Mary Shelley comenzó a escribir Frankenstein, o El moderno Prometeo. El monstruo más icónico de la literatura moderna, un símbolo del terror gótico y de los peligros de la ciencia,
fue concebido y nacido directamente del clima apocalíptico y la atmósfera sombría de 1816. Mientras el mundo sufría y monstruos nacían en la imaginación, la verdadera causa de todo este caos global se encontraba a 12.000 kilómetros de distancia, en una isla de la actual Indonesia. Un año antes, en abril de 1815, el monte Tambora había entrado en erupción. Pero no fue una erupción cualquiera. Fue la erupción volcánica más grande y violenta de la historia humana registrada. Su explosión, de categoría 7 en el índice de explosividad volcánica, fue 100 veces más potente que la del Vesubio que sepultó Pompeya. El sonido de la detonación se escuchó a más de 2.600 kilómetros de distancia. La montaña, que antes superaba los 4.300 metros de altura, se decapitó a sí misma, perdiendo más de 1 kilómetro de su cima. Pero el efecto más devastador no fue la lava ni la explosión. Fueron las más de 100 megatoneladas de dióxido de azufre y ceniza que el Tambora vomitó a la estratosfera, a más de 40 kilómetros de altura. Allí arriba, lejos del alcance de la lluvia, estas partículas formaron un velo, un filtro solar global que se extendió por todo el planeta durante los meses siguientes. Este velo de ceniza reflejaba la luz del Sol de vuelta al espacio, provocando una caída drástica de las temperaturas globales. El planeta se enfrió. El clima se rompió. La gente en 1816 que sufría las heladas en junio, que veía los cielos oscuros y padecía hambre, no tenía forma de saber que sus problemas eran la consecuencia directa de una montaña que había explotado al otro lado del mundo un año antes. Para ellos, era un misterio inexplicable, un mal presagio. El año sin verano fue mucho más que una simple curiosidad climática. Provocó la última gran crisis de subsistencia del mundo occidental. La hambruna y las enfermedades cambiaron la demografía de continentes enteros. En Estados Unidos, la catástrofe agrícola aceleró la migración hacia el oeste en busca de tierras más fértiles. E incluso tuvo otros efectos culturales inesperados. La escasez de avena para los caballos en Europa llevó al inventor alemán Karl Drais a crear un método de transporte personal que no requería animales, la dresina o máquina de correr, el antepasado directo de la bicicleta moderna. Así, de la oscuridad de una catástrofe global, nacieron no solo monstruos literarios, sino también innovaciones que cambiaron el mundo. El evento del Tambora y el subsiguiente año sin verano son un poderoso recordatorio de cuán interconectado está nuestro planeta. Cómo un único evento en un rincón remoto puede tener consecuencias devastadoras y completamente inesperadas en todo el globo. Es una crónica sobre el poder latente de la Tierra, un poder que duerme bajo nuestros pies y que, cuando despierta, puede alterar la historia, la cultura y la vida misma. Y así queda registrado en nuestra bitácora. La historia del volcán que apagó el sol, que congeló el verano y que, en su oscuridad, ayudó a crear un monstruo inmortal. ¿Conocías la increíble conexión entre el monte Tambora y Frankenstein? ¿Qué te parece más asombroso, la catástrofe global o las inesperadas consecuencias culturales que tuvo? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta increíble crónica histórica te ha fascinado, te agradecemos tu me gusta. Y para no perderte ninguna de las conexiones ocultas de la historia, suscríbete a Curio Bitácora y activa la campana. Gracias por acompañarnos en esta vuelta a uno de los años más extraños de la historia. Hasta la próxima exploración.